Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 12 de Lenguaje y Comunicación, Literatura. Hoy vamos a empezar a ver esta unidad que yo tanto disfruto y que espero transmitirles ese gozo a ustedes. ¿Cómo están, amigas y amigos? ¿Cómo les ha ido? ¿Desde dónde nos están viendo el día de hoy? En Estefanio tenemos un nuevo amigo de La Serena, de Los Ángeles. José, a mí también me ha ido bien, muchas gracias. De Valdivia, Paola. Macarena, como siempre, desde Chillán. Claudio de Peñaflor. Belu Torres de Conce. Nico Ignacio de San Clemente. Fer Jordison de Constitución, Gavisur de Rancagua, Pamelita de Tomé, Ertilugia desde La Unión, que nos saluda, Denise Flores, Nikki Magluf de Santiago City, CC Cata desde Punta Arenas, Choi desde Pitrufquén dice, me acuerdo que después se retracta de ese lugar de proveniencia. Nos están viendo 44 personas en este momento. Va a ir subiendo con el paso del rato. Les cuento, como les contaba la semana pasada, que a partir de septiembre nuestras clases online de lenguaje y de matemáticas van a iniciar un régimen de 2 veces por semana. Vamos a empezar a trabajar intensivamente en la resolución de ejercicios de la prueba. Como ya les he contado, esta primera parte era preponderantemente teórica, de conceptos, de que nos fuésemos adentrando en la comprensión de este marco conceptual de la PSU de lenguaje y comunicación. La segunda parte de nuestro preuniversitario va a ser una parte mucho más práctica, donde vamos a empezar a resolver facsímiles, vamos a ver pormenorizadamente la sección de conectores, de plan de redacción y de comprensión lectora. 2 veces por semana, matemáticas, 2 veces por semana, lenguaje, y vamos a tener, como ya les habíamos anunciado, clases de ciencias y de historia. Así que, ¿qué les parece? Preguntan quién escribe y Leo González acierta. Es efectivamente el profe Nico que nos está acompañando desde aquí, que sonríe, podría venir a saludar a la cámara a los amigos, no quiere venir, pero todos lo saludan. Mira, Nico, te saluda la Camila, te saluda el Leo González, te saluda Fe Jordison, ahora lo dije bien. No, pues no quiere venir a saludar a la cámara el profe Nico, pero él también les manda saludos a ustedes. Hasta aquí, ¿qué hemos visto en nuestro preuniversitario? Vimos
la primera sección de los contenidos de la PSU, que eran los referidos a lengua castellana. Si recuerdan, empezamos viendo la comunicación, los tipos de comunicación, después vimos el lenguaje, las funciones del lenguaje, los factores del lenguaje. Posteriormente vimos la noción de texto, los tipos de texto, vimos discurso, discurso público, discurso dialógico. Ahora, habiendo terminado con eso, dejándolo por un rato en el pasado, en el olvido, aunque aquí en lenguaje y comunicación nada queda en el olvido porque todo está relacionado con todo, vamos a pasar a la unidad de literatura, que es uno de los 3 grandes bloques. Como ustedes saben, los contenidos están separados entre lengua castellana, literatura y medios de comunicación. Ahora entonces nos toca esta segunda patita, literatura. Mi contenido favorito, tal cual como lo dice Leo González Villa, puesto que mi primera aproximación a esto fue cuando yo decidí entrar a estudiar literatura a los 17 años, luego de haber leído libros de Jean-Paul Sartre, de Albert Camus, los poemas de Charles Baudelaire, que tal vez muchos de ustedes hayan leído en el colegio, haber leído el libro que a ustedes tanto les gusta, El túnel, haber leído a García Márquez, haber leído a Julio Cortázar, haber leído a Pablo de Roca, a Pablo Neruda, a Gabriela Mistral, haber leído a Dostoyevsky. Todas esas lecturas que cambian la vida de quien las lee en profundidad, que incentivan a repensar el mundo, a mirarlo con los ojos de la crítica, con los ojos de la emocionalidad, de la imaginación, que lo sumen a uno en nuevas intensidades, que hacen que la experiencia misma de la vida se vaya transformando. Todo eso es la literatura, y todo eso es lo que logra captar a las personas que logran introducirse en ella para descubrir un mundo infinito que no termina nunca. Entonces, habiendo introducido la clase, podremos empezar a ver nuestros contenidos. Lenguaje y comunicación, clase 12, literatura. Una introducción. En la clase de hoy comenzamos a ver el eje de literatura. Así pues, resulta pertinente partir preguntándose, ¿qué clase de cosa la literatura es? Amigo, amiga, ¿qué piensas tú que es la literatura? A ver si me cuentan cuál es el concepto que ustedes tienen de literatura. Un arte de expresión del lenguaje, de M1313. La creación artística a través del lenguaje. Pipe Harry dice, todo lo que podemos inventar a través de letras o palabras. Raymond 19 nos dice, es un arte de comunicación humana. Consuelo 104 nos dice, los clásicos están muy bien en sus definiciones. ¿Alguien más quisiera aportar con su concepto de literatura? La creación a través de la palabra, pero en definitiva que tiene un fin estético. Aileen dice un arte que utiliza como instrumento al lenguaje,
Perfecto, están muy bien en sus conceptos. Muy, muy bien. Vamos a explorar esta comprensión, ¿ya? La literatura es el arte que emplea como medio de expresión el lenguaje. Preguntémonos primero, tal vez, ¿qué cosas son las artes? Aquí en pantalla tenemos una pintura del siglo XVI que se llama Alegoría del Arte. Podemos en esta pintura observar a un ángel que está alejando a los demonios con un rostro de plena tranquilidad, de relajo, de regocijo. Y en vez de estar fijándose en los demonios a los que expulsa, está mirando una paleta de pintura, unos libros de literatura, un catalejo para observar y unas partituras musicales. ¿Qué es el arte? Pipe Harry dice: las ciencias también son artes, igual que la matemática. Tradicionalmente el arte se ha separado de las ciencias. Pipe Harry, ¿por qué tú piensas lo que acabas de decir? Es una opinión bien interesante. Paz Esperanza nos dice: el arte es subjetivo, cada uno lo define a su manera. Puede ser algo bonito como feo, pero es una forma de expresarse. Pipe nos dice: el arte es para expresar lo que uno siente. Denise dice: una manifestación humana. Fer Jordison es músico. Tenemos un artista aquí. Y para él el lenguaje, el arte es el lenguaje del alma. Lina dice que el arte es una forma de expresar la realidad o los sentimientos de su autor a través de un medio cualquiera. Choi dice: la matemática es el arte de escribir las cosas de otra forma. Y cita al autor de esa frase, Nico Melgarejo. DM dice: el que el autor de una obra expresa su interioridad. Pipe Harry dice que es totalmente subjetivo. Camila da una definición más histórica que le dio su profe de arte. Dice que arte es lo que considera arte la gente que sabe de arte. Esa es una visión historicista, efectivamente. Vamos a profundizar en este tema. Han hecho excelentísimos aportes, pero ¿qué onda? Ahí sí. Ya. Pensé que no se estaba escuchando. Muy bien. Han hecho excelentísimos aportes. Entonces vamos a tratar de llegar a una definición correcta o consensuada de lo que es el arte. La mayoría de ustedes se han referido a lo que es la expresión de la interioridad. Han dicho que arte es la expresión subjetiva de lo que los seres humanos sienten o piensan del mundo. ¿Cierto? Al mismo tiempo, fue Camila
quien dijo que arte es lo que las personas que saben dicen que es arte. Esa definición es muy inteligente, porque arte no es una sola cosa siempre. Por ejemplo, para darles una idea, en este momento tal vez podemos considerar que las pinturas rupestres, que son las pinturas que los seres humanos prehistóricos pintaban en las cavernas, ahora a nosotros nos pueden parecer arte, pero en su momento no sabíamos, o sea, en su momento no sabemos si las personas que lo hacían lo consideraban arte o no. En ese sentido, qué cosa es arte y qué cosa no es arte depende de lo que cada época histórica va a considerar que es arte. Les cuento algo para problematizar. A principios del siglo XX ocurrió en todas las artes un fenómeno que se llama las vanguardias artísticas. Las personas que participaban de este movimiento de vanguardias artísticas, entre las cuales están los expresionistas, los surrealistas, los dadaístas, los futuristas, los constructivistas, pensaban que había que transformar el arte desde los cánones que estaban establecidos en los museos, que el arte se había transformado en una cuestión fija, burguesa, estática, que celebraba el orden existente, y el arte tenía que transformar el mundo. Una de estas vanguardias artísticas fue el dadaísmo, y entre los dadaístas había un artista que se llamaba Marcel Duchamp. Marcel Duchamp hizo algo bien especial. En una exposición de museo puso un WC. Marcel Duchamp en una exposición de museo puso un water. ¿Es arte o no es arte eso? Para la perspectiva que tenemos hoy, después de las vanguardias, cuando las vanguardias ya ocurrieron hace un siglo atrás, para nosotros es claramente arte. Es una forma de arte que se llama ready-made y es una provocación, es una expresión de la subjetividad de Duchamp, que puso ese WC ahí para atacar al modelo de arte de los museos. Pero para las personas que vivían en la época de Duchamp, ese WC que estaba en el museo les resultaba algo desconcertante, y las voces críticas tradicionales y conservadoras a este arte decían: pero esto no es arte, estos vanguardistas que llegan a transformar nuestros cánones de belleza, de armonía, de equilibrio. Entonces nos vamos dando cuenta que la idea de arte va cambiando a lo largo de la historia. De la misma forma, la idea de la literatura va cambiando a lo largo de la historia también. Decimos, ¿qué implican los medios de expresión en las artes? ¿Cómo los definen? Decimos entonces que el arte es una práctica humana que expresa subjetividad, expresa pensamientos y supone una forma de comunicación estética, por medio no solo del lenguaje racional, sino de someterse a las sensaciones que te produce un objeto. En ese sentido, yo, al menos, estoy dispuesto a considerar arte todo tipo de expresión humana que se plasme en un objeto y que sea comunicable hacia otra persona.
Pero aquí estamos hablando también de que el arte implica medios de expresión. Decimos que la literatura es el arte que ocupa como medio de expresión el lenguaje, la palabra. Entonces, podemos pensar el lenguaje es un medio de expresión de la literatura. ¿Qué son los medios de expresión? ¿Cuál es el medio de expresión del cine? Sin los medios de expresión no se puede plasmar el arte, dice Lina. El canal del cine es un canal audiovisual, pero ¿cuáles son los medios de expresión del cine? ¿Qué ocupa el cine para poder expresar? Imágenes, ya, los actores, dice Fresita, sentimientos, música, lenguaje, una pantalla. Decimos, como bien dijo DM1313, que el canal del cine es lo audiovisual. En el cine todos estos elementos que ustedes están nombrando son fuente de expresión. Por una parte, tenemos al menos 3 niveles. El nivel de lo que estamos viendo, y en lo que estamos viendo vemos paisajes, vemos escenografía, vemos actuación, vemos lenguaje gestual, lenguaje kinésico, lenguaje proxémico. Vemos símbolos, vemos íconos, vemos letras. Eso simplemente es la imagen. Además, esas imágenes están montadas. Se cortan y se ordenan de una forma, de tal manera que las vemos en un ritmo. No son imágenes que siguen todo el tiempo el mismo ritmo, están ordenadas de una manera, cortadas de una forma. En el lado auditivo del cine, ¿qué tenemos? Tenemos lenguaje verbal, recursos paraverbales y tenemos música. Alguna vez vi un documental donde mostraban la efectividad de la música en el cine. Y mostraban unos pollitos cualquiera andando por un paisaje X y primero ponían una canción divertida y parecía una imagen muy cómica. Luego, con la misma imagen de los pollitos andando, ponían música de suspenso y los mismos pollitos que antes eran tiernos, cómicos, que eran chistosos, ahora parecían como unos pollitos asesinos que se aproximaban a hacer algo malo. ¿Ven? Entonces tenemos que el cine ocupa todos estos medios de expresión. Pongamos otro. La danza utiliza como medio de expresión el movimiento del cuerpo humano, el movimiento rítmico del cuerpo humano. ¿Cierto? La pintura emplea como medio de expresión la disposición de formas, colores, formas y colores y trazos sobre una superficie, en un lienzo. La escultura emplea como medio de expresión el volumen, la tridimensionalidad.
Ante esto podemos ver que hay arte que es más realista, hay arte que es más abstracto, hay arte que es surrealista. Entonces, ahora podemos volver a la literatura y decir, la literatura es el arte que emplea como medio de expresión el lenguaje. Y a todos, de aquí en adelante, nos quedará claro lo que eso quiere decir. Luego de toda esta vuelta que hemos dado, se les va haciendo como un mapa, un panorama de cómo podríamos ir entendiendo la literatura. Hasta aquí. DM1313 dice, así como la danza ocupa como mecanismo el cuerpo, la literatura ocupa el lenguaje. Ya, preguntas, comentarios, acotaciones. Chistes también, claro, ahora es el momento. Ya. Seguimos adelante. ¿Cuáles son los orígenes de la idea de literatura que tenemos? Ahora, cuando pensamos en la literatura, pensamos en una práctica que es más bien privada. La hace uno solo frente a un libro. Asociamos la literatura siempre con libros, la asociamos como un acto individual. Uno se enfrenta uno a uno con un libro. Si bien casi todas las culturas, por no decir todas las culturas, han tenido prácticas creativas en las que utilizan el lenguaje, vamos a pensar que nuestro concepto occidental de literatura tiene como origen el de la cultura griega. En verdad, podemos encontrar formas similares a la literatura en los mapuches, en los mayas, en los incas, en los aztecas, en los guaraní, en los chinos, en los japoneses, en los sumerios, en los egipcios, en los judíos, en todas las civilizaciones que han existido, en los saiyajin, en los otaku, en los pokémones, pero el concepto de literatura que manejamos y que tenemos hoy en día tiene su origen en la civilización griega. Los griegos no decían literatura. ¿Sabían ustedes que llamar literatura al arte que ocupa como medio de expresión el lenguaje es algo más o menos reciente, que nos remonta al siglo XVIII? Los griegos
se referían a lo que nosotros conocemos como literatura, como poiesis, poesía. Y poiesis significa creación o producción. Poiesis significa creación o producción. ¿Cómo era la poesía para los griegos? ¿Se está escuchando mal? ¿No? Se está escuchando bien. Me comunica el equipo técnico. Para los griegos, la poesía no era algo que uno se sentaba a leer. No era algo que yo necesitaba un momento de silencio, de paz o de tranquilidad, o un viaje en el metro o en la micro. La poesía era algo que se vivía de manera pública. Habían dos formas en las que los griegos se enfrentaban a la poesía. La primera era mediante la epopeya, el género épico, el padre del género narrativo. Y estas eran historias habitualmente bélicas, de guerras, de aventuras, y ahí tenemos la Ilíada, tenemos la Odisea, que eran compuestas de forma anónima, seguramente por muchas generaciones, y que eran cantadas por un sujeto que se llamaba el rapsoda. El rapsoda, acompañado de un instrumento como la lira, cantaba estos cantos épicos que abordaban guerras, batallas o situaciones míticas que identificaban la historia de los griegos. Exactamente, Pipe, como los bardos siglos después. En ese contexto es que está, por ejemplo, la Ilíada, la historia de Ulises, que después fue interpretada por el Brad Pitt en la película Troya, con algunas modificaciones a la historia original. Se trata de una guerra entre dos pueblos, los troyanos y los griegos. Luego tenemos la Odisea, en la que uno de los guerreros que peleó en Troya, el rey de Ítaca, Ulises, el más ingenioso entre los guerreros griegos, vuelve de la guerra de Troya a su casa en un viaje que dura muchos años y en las que su señora, Penélope, lo está esperando, espantando a los jotes que la visitan todos los días, pensando que Ulises está muerto y queriendo ocupar su lugar. Dos obras clásicas, estas historias que hasta el día de hoy nos entretienen, eran las historias que escuchaban los griegos en las reuniones en las que cantaba este sujeto que se llamaba el rapsoda. Queen, Rapsodia de Bohemia. El Nico también menciona Rhapsody, el grupo Rhapsody, Queen, Rapsodia de Bohemia. Bueno, tenemos muchas derivaciones de esas palabras. Por otra parte, estos muchachos que inventaron la cultura occidental, los griegos, o sea, no la inventaron, pero constituyeron aportes en el pensamiento, de una utilidad enorme.
también inventaron el drama. O sea, como ya les he dicho, los pueblos siempre han tenido formas de expresión similares a lo dramático, similares a lo narrativo, pero inventaron el drama tal como lo conocemos actualmente. Los géneros que ocupaban los griegos para emplear el drama era la tragedia y la comedia griega. Estos no se interpretaban como hoy. Y aquí en la imagen tomé algo que estuve leyendo en la tarde porque quedé súper impresionado. Los griegos hacían una fiesta una vez al año en la que se celebraba al dios Dionisio. Se celebraba al dios Dionisio, que además del dios del vino y esas cosas que le gusta a todo el mundo, era el dios de la cosecha y la fertilidad. Se celebraba que se moría un Dionisio viejo y nacía un Dionisio nuevo. Y eso estaba simbolizado porque acababa el invierno, empezaba la primavera y habían cosechas. Se celebraba entonces la cosecha con un festival de tragedias y comedias a la que iban todos los griegos ciudadanos. Digamos, sabemos que en Grecia no todo el mundo era ciudadano, que ni las mujeres ni los esclavos eran ciudadanos. Por lo tanto, era una democracia bastante restringida, la democracia griega, pero igual inventaron la democracia. Y llenaban este teatro que vemos en pantalla, que tenía como 14.000 puestos. Imagínense, el año 5, 4 antes de Cristo, construyeron esta maravilla que tenía una composición acústica impresionante. Se escuchaba, como dice Stephanie, desde cualquier lugar en el que te sentaras. Dicen que si tú te paras aquí al centro y tiras una moneda, esa moneda se va a escuchar hasta en el asiento de más arriba. Aquí los griegos ejercían sus representaciones de tragedias y comedias. Eran arquitectos geniales. Imagínense cómo se les ocurrió esa cuestión. Ahora uno va al teatro y hay micrófonos, hay ingenieros en sonido, ponen música. Los griegos se la arreglaron con pura arquitectura, pues, con ingenio. Bueno, además de esto, de los griegos, ¿sabían ustedes, los apasionados por la lectura, que no se pueden perder uno de los eventos culturales más importantes del país? Universidad Mayor los invita a la Feria del Libro Usado número 22, que se va a llevar a cabo en la Sala Viña del Mar, ubicada en Arlegui, 683 Viña del Mar, desde el 24 de julio al 3 de agosto, empezó hoy día. Para más información, llamen al 600-328-1000. Las personas de la quinta región no se deberían perder esta oportunidad, porque en las ferias del libro usado uno encuentra cosas maravillosas a un excelente precio, pero maravillosas. Bueno, ustedes saben que yo soy un nerd, y para mí uno de mis paseos preferidos y una de las cosas más entretenidas que puedo hacer es ir a la feria
a una feria del libro usado. Lo encuentro enormemente apasionante. Y si ustedes están preparando la PSU, tienen que leer, pues tienen que leer mucho. Vayan a buscar buenos libros allá. Algo de Cortázar, que nos gusta el profe Nico y a mí. Somos fans del Julio Cortázar, del Borges. Sí, pues si los libros son caros, pero en las ferias del libro usado son baratos y son buenos, pues. La feria es hasta el 3 de agosto. Hasta donde yo sé, después en verano se pone en Santiago. Así que a leer, a leer, a leer. Bueno, creo que es hora de que nos tomemos un pequeño break y pasemos a la pregunta desafío del día de hoy. Entonces, vamos a ir a la pregunta desafío, que va a estar relacionada con literatura. Si el texto se ve muy pequeño, pongan la pantalla en pantalla completa porque hay harto texto en esta oportunidad. Entonces, vamos a la pregunta desafío. Pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor. Yo me voy, miren, desaparezco de aquí. Nos vemos en 10 minutos más.
Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Pregunta desafío, presentado a ustedes por Universidad Mayor. Hemos vuelto de nuestro break para resolver la pregunta desafío. Los veo a ustedes discutiendo encarnizadamente sobre cuál es la respuesta correcta. Veamos. 1. A ver, lea atentamente los siguientes fragmentos y responda a la pregunta formulada a continuación. 1. Yo nunca había ido a la casa de Ezequiel. Es más, tampoco sabía dónde vivía. Tardé 3 o 4 días en encontrar su dirección en una libreta de mamá. Entonces me dispuse a hacer un viaje en el 60, un viaje en colectivo, de San Isidro a Palermo, un viaje de 40 minutos, un viaje que cambiaría mi vida para siempre. Los ojos del perro siberiano, Antonio Santa Anna. Este es un viaje físico, es el traslado de un lugar hacia otro. Luego, 2. Cuando comenzamos la peregrinación, pensé que había realizado uno de los sueños más grandes de mi juventud. Tú eras para mí el brujo Don Juan, y yo revivía la saga de Castaneda en busca de lo extraordinario. Pero resistí bravamente a todas mis tentativas de transformarme en héroe. Esto hizo muy difícil nuestra relación, hasta que comprendí que lo extraordinario reside en el camino de las personas comunes. El peregrino, de Paulo Coelho. 3. Y súbitamente sentí el corazón convertido en una piedra helada. Estoy muerta, pensé. Dios, estoy muerta. Di un salto de la cama, grité. ¡Hada, hada! La voz desabrida de Martín me respondió desde el otro lado. No pueden oírte, porque ya están afuera. Solo entonces me di cuenta de que había escampado y de que en torno a nosotros se extendía un silencio, una tranquilidad, una beatitud misteriosa y profunda. Un estado perfecto que debía ser muy parecido a la muerte. Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, Gabriel García Márquez. ¿En cuál de los siguientes fragmentos anteriores se puede apreciar un tipo de viaje interior? Solo 1, solo 2. Solo 1 y 2, solo 1 y 3. 2 y 3. Redoble de tambores. La respuesta correcta es B. Solo 2. En la respuesta E no hay un viaje. Hay una experiencia interna
hay una experiencia intensa en relación a un silencio que rememora la muerte. Pero no hay un viaje. En cambio, en el fragmento número 2, vemos que la peregrinación de la que se habla es en realidad la transformación interior del protagonista. La comprensión interior de que el protagonista asume que lo extraordinario reside en el camino de las cosas comunes. Entonces, amigas y amigos, la respuesta correcta era B, solo 2. Felicitamos y premiamos con un elefantito a todas las personas que tuvieron la respuesta correcta. ¿Quiénes se ganaron el elefantito? Bueno, y a los que no tuvieron la respuesta correcta, les regalamos un Goku. El premio de consuelo es un Goku, que en este momento no lo voy a dibujar, se los quedo debiendo. Ah, tienen mejor premio el Goku que el elefantito. No, pues mejor el elefante. No. Deberían dedicarse a ver videos de YouTube de elefantes y ahí descubrirían lo que es bueno. También hay otros videos donde salen unos osos saludando. Se los recomiendo enormemente. Entonces, ya que volvimos de la pregunta desafío, podemos seguir adelante con nuestros contenidos. Dark Oscar dice, nada es más fuerte que Goku, excepto la telaraña donde se balancean los elefantes. Esa aguanta de todo. Muy buena aproximación literaria. Muy buen poema el que se mandó usted, caballero, Dark Oscar. Estábamos hablando de los griegos y del origen de la literatura. Estábamos diciendo que nuestro concepto de literatura no era como dice allá arriba. O sea, para los griegos no era esto de la lectura como algo privado y silencioso. Ahí arriba, a ver, ahí está. No era una lectura privada y silenciosa, sino que era una lectura pública. Era una experiencia oral que se vivía con otras personas y que no estaba relacionado tanto con el acto de leer, pues las personas que sabían leer eran una porción considerablemente baja de la población griega. La literatura, el acto de crear con las palabras, de crear con el lenguaje, era una experiencia que se vivía de forma pública, de forma colectiva y sobre todo que estaba relacionado con lo oral, con la actuación y con la música. Todavía no se separaban las artes en que la poesía se distanciara tanto de lo escénico y de lo musical. Eso ocurre muy tardíamente en la modernidad. Muy pronto vamos a ver una clase donde vamos a entrar en detalle en la historia de la literatura. Aquí lo que me interesaba era que ustedes comprendieran el origen a partir del cual nuestra cultura ha entendido este concepto. Preguntan, ¿este es el Coliseo romano o el Foro griego? No, es un teatro griego en el que se representaban tragedias y comedias para las fiestas dionisíacas en las que se celebraba la cosecha, la fertilidad y el dios Dionisio, que todo el mundo lo conoce por ser el dios del vino, pero en realidad no solo era el dios del vino.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que pasamos del concepto de poesía al concepto de literatura? Efectivamente, los griegos escribieron las obras. Había gente que se dedicaba a escribir, pero no era la práctica principal de la literatura. En el medioevo también estaban los escribas, monjes que se dedicaban a escribir y copiar sobre todo obras de la antigüedad. Pero la literatura también era mayoritariamente un fenómeno oral y colectivo. Esta noción de literatura, como asociada a la lectura de libros, proviene, según se ha rastreado, desde hace relativamente poco, el siglo XVIII. O sea, fue hace mucho tiempo, el siglo XVIII para nosotros. Pero considerando que estamos empezando a contar esta historia desde el siglo IX a.C. o el siglo V, IV a.C., el siglo XVIII es una cuestión poca, cosita poca en términos de tiempo. De ahí en adelante, poco a poco, pasó a identificarse lo que antes se conocía como poesía, se entendía como una práctica pública y oral, a la literatura, entendida como un arte que se relacionaba con una lectura privada. De hecho, era un entretenimiento de las clases burguesas que estaban ascendiendo. Recuerden que para el siglo XVIII la burguesía era una clase que no tenía el poder político, pero sí tenían acceso a los medios económicos y a buscar y desarrollar otras formas de arte y entretenimiento. ¿Por qué ustedes creen que se pasó a esta cultura de la literatura entendida como libro? El que lo dice le regalo 400 puntos para la PSU. ¿Cuál fue el factor que hizo que se pasara de la literatura entendida como algo oral, público, a la literatura vista como una relación con los libros? Exactamente, la imprenta. La imprenta permitió que la producción de libros pudiese ser mucho más rápida. Antes de eso tenían que escribirlos y copiarlos a mano. Con la imprenta los libros pudieron transmitirse de forma mucho más veloz, lo que hizo también que la cultura pudiese trasladarse, o sea, que la lectura pudiese enseñarse a más personas. Pipe Harry dice, antes solo se imprimían libros de religión. En el Renacimiento se imprimieron otros tipos de libros, sean de literatura o de carácter científico. Exactamente, la cultura empezó a transmitirse de manera mucho más dinámica y eso implicó un cambio tal que permitió el desarrollo de la cultura científica, de que se desarrollara la ciencia moderna, que los conocimientos, la cultura pudiese llegar a muchos más lugares. Y por otro lado, con la Revolución Francesa se instala la idea de la educación pública y de la alfabetización masiva. Y eso es súper importante. Porque piensen que ser letrado, aprender a leer, era un privilegio de las clases que se podían educar.
Una de las cosas que trae consigo la Revolución Francesa y luego Napoleón es la extensión del liceo y de la enseñanza pública. La imprenta efectivamente fue inventada en Oriente mucho tiempo antes. Digamos como que se inventó de nuevo en Occidente. Como siempre, la historia que uno suele contar y la historia que uno le llega es la historia de Occidente, que es la historia de los europeos. Sobre la historia de Oriente somos mucho más ignorantes, y sobre la historia entendida desde nuestra Latinoamérica también. Pero eso es porque esta alta cultura se generó desde siempre desde Europa. Parte de nuestra tarea como humanistas, para los que somos humanistas, es construir una historia y una cultura desde Latinoamérica que tome en cuenta las otras culturas. Y hacia eso avanzamos. Pero partimos siempre por lo básico, que es la historia que se nos ha dicho que es la historia universal y es la europea. Porque sobre eso podríamos discutir mucho. El asunto es que la noción de literatura aparece cuando el libro se masifica y la lectura pasa a ser una actividad que desarrolla más gente. Mucha más gente se pone a leer. Entonces la palabra literatura viene de la palabra litera, que es letra. Para terminar con esta definición de literatura, si se fijan, nos hemos dedicado toda la clase a definir lo que la literatura es. Y yo estoy muy contento y muy entretenido de estar haciéndolo. ¿Qué quieren que les diga? Vamos a referirnos a una de las últimas definiciones que se hizo de literatura. Nos vamos a acercar más a nuestra época y vamos a ir a principios del siglo XX, por ahí por el 1912, en que en Rusia se empieza a juntar un grupo de poetas y de teóricos que se llamaban, o que los llamaron, los formalistas rusos. Ellos dieron una definición de literatura que caló hondo en las teorías que tenemos hasta el día de hoy de lo que es la literatura. Ellos decían que la literatura era definida por un fenómeno que se llama extrañamiento. ¿Qué era el extrañamiento? En términos simples, ellos postulaban que la literatura era extrañamiento porque extrañaba el lenguaje cotidiano, forzaba al receptor a fijarse doblemente en el lenguaje, a ponerle atención. Más tarde, Roman Jakobson, que es el caballero que inventó el esquema de las funciones y los factores del lenguaje que se ve siempre en lenguaje y comunicación, ese señor, que había participado en la escuela de los formalistas rusos, identificó esa teoría como la función poética. Entonces la literatura se definía por sacar al lenguaje de su uso cotidiano, el uso de todos los días, de cuando voy a comprar el pan, de cuando hablo con mis compañeros de trabajo, cuando hablo con mi familia, para darle un uso que por extraño me hacía pensar dos veces en eso.
o más. Me hacía volcar mi atención hacia el lenguaje. ¿Van entendiendo esto o no? No mucho, pues porque están hablando de cualquier tontera en el chat. Niños pesadetes. Pongan atención, que yo lo voy a explicar de nuevo. Habían unos caballeros en Rusia que estudiaban la literatura. Ellos, igual que hoy día, nosotros querían definir qué era lo literario. Dijeron, literatura es el uso del lenguaje en el que hacemos que el lenguaje produzca extrañamiento. La literatura es cuando el lenguaje produce extrañamiento. De nuevo, la literatura es cuando el lenguaje produce extrañamiento. ¿Y qué era esto del extrañamiento? Estos caballeros rusos decían, bueno, el lenguaje uno lo emplea todo el día, todo el tiempo. Lo empleas cuando vas a comprar el pan, lo empleas para ir a trabajar. Ya parece que uno no se fija en el lenguaje. Y es verdad, uno habla nomás, uno ocupa el lenguaje. No está reflexionando todo el día sobre el lenguaje. En cambio, en la poesía, en la literatura, pasaba que el lenguaje se empleaba de una forma que lo extrañaba, lo sacaba del lenguaje cotidiano. Lo que hacía que uno tuviese que forzosamente pensar 2 o 3 o 4 o 5 veces en lo que estaba leyendo. Entonces, pensamos, el lenguaje cotidiano, un enamorado a una enamorada que es un poco intolerante con su voz y él quiere que ella permanezca en silencio y le diga, me gusta que te quedes callada. Es bastante distinto a como lo dice Neruda, me gustas cuando callas porque estás como ausente. El primer ejemplo sería visto como algo bien ofensivo, algo prepotente. En cambio, cuando Neruda nos plantea, me gustas cuando callas porque estás como ausente, pareciera ser algo poético y hermoso. Estás como ausente. Ahí se produce un extrañamiento del lenguaje, porque estás, de que estás sí, pero estás como si tú no estuvieras. Vamos a empezar a repartir silenciamientos en el chat. Nos vamos a poner pesaditos si siguen así. Actúen como personas de su edad. Y última vez que los reto, ¿ah? Entonces, aquí tenemos otra definición de lenguaje, o sea, de literatura, que era aquella que extrañaba el lenguaje. Y eso funciona súper bien para la poesía del tiempo de estos caballeros. Pero, por ejemplo, si uno lee a Nicanor Parra, se da cuenta que Nicanor Parra quiere hablar con el lenguaje de la vida cotidiana. Y esta definición ahí ya no sirve. Pero esta definición fue usada por mucho tiempo.
Ya ha sido una buena definición. Ay, ella, la antipoeta. Ya. ¿Por qué no sirve? Pregunta Fer Nayan. Porque mira, esta definición que nos estaban entregando estos tipos rusos, que nos sirve para definir una buena parte de la literatura, nos dice que el lenguaje para hacer literatura debe ser extrañado, sacado de lo cotidiano. Pero ya después de Nicanor Parra, por ejemplo, en Chile, hay poetas como el mismo Parra o como Rodrigo Lira, que hablan con el lenguaje cotidiano. Entonces, o ellos no son literatura, o la definición ya no sirve. Y como todos estamos de acuerdo en que Nicanor Parra sí es literatura, tendríamos que decir que esta definición encuentra una excepción. Y, como sabemos, las definiciones tienen que abarcar todos los casos. O si no son solo tendencias. Les voy a dar un mensaje. Cuando postulas a la U Mayor, accedes inmediatamente a ofertas exclusivas, donde podrás acceder a trabajos part-time y full-time que publican diversas empresas solo para los alumnos de pregrado y egresados de la Mayor. Si quieres tener más información, entra a www.umayor.cl/DAE. Finalmente, un adelanto de lo que vamos a ver en la próxima clase. Los géneros literarios. Tenemos que la literatura podemos ordenarla, repartirla, de acuerdo a múltiples criterios. Tenemos los géneros literarios históricos, que son como los distintos pueblos han llamado a sus géneros literarios, y tenemos los géneros literarios teóricos, que es un esquema general que nos sirve para separar toda la literatura en tres grandes bloques: el género lírico, el género narrativo y el género dramático. Camila Mari acaba de poner en el chat un poema de Jorge Tellier que se llama Botella al mar y que forma parte del género lírico. Es tan lindo ese poema que creo que lo voy a leer en voz alta. Y tú quieres oír, tú quieres entender, y yo te digo, olvida lo que oyes, lees o escribes. Lo que escribo no es para ti, ni para mí, ni para los iniciados. Es para la niña que nadie saca a bailar. Es para los hermanos que afrontan la borrachera. Ese poema, por ejemplo, es un ejemplo de poema que está escrito en un registro más cotidiano. Si se fijan, no tiene palabras raras. Y dice que ese poema no es para los iniciados, es para la gente común.
Ustedes también se inspiraron con la literatura. Me parece maravilloso lo que está ocurriendo en el chat en este momento. Todo el mundo está poniendo poemas. Jamás me lo hubiese esperado. Es la mejor cosa que me pudo haber pasado hoy día. Me voy a ir tan contento para la casa. Se pusieron todos emos como yo. Bueno, entonces estamos adelantando los contenidos que vamos a ver la próxima semana. La próxima semana vamos a ver los géneros literarios, teóricos. Decíamos que está el género lírico, que es aquel en el que predomina la función emotiva. El género narrativo, que es donde predomina la función referencial. Y el género dramático, que es donde predomina la función apelativa. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué caracteriza a cada uno de estos géneros? Es algo que vamos a esperar la próxima semana para poder ver. Por ahora, un pequeño resumen. Literatura es el arte que toma como medio de expresión la palabra. Tal como el cine ocupa como medio de expresión las imágenes en secuencia, en movimiento, los sonidos, la música, las palabras, tal como la pintura ocupa los trazos, los colores en un lienzo, tal como la escultura emplea la utilización del volumen sobre una superficie, o la danza, el movimiento rítmico del cuerpo humano, la literatura emplea como medio de expresión la palabra. Dijimos que el origen de nuestra concepción de literatura se remonta a los griegos, pero ellos no le llamaban literatura. Literatura le llamamos más o menos desde el siglo XVIII. Los griegos le llamaban poesía a partir de la palabra poiesis, que significaba creación o producción. En el caso de los griegos, la literatura no era una práctica privada de lectura de uno a uno con un libro, sino que era una práctica pública. Y la literatura, la poesía, era entendida de forma oral, tanto en los cantos, en los poemas épicos, en las epopeyas, que eran cantadas por un rapsoda para la gente, o en la tragedia y la comedia, que eran representadas en formas de teatro para grandes públicos en medio de las fiestas dionisíacas. Ya el siglo XVIII se empieza a usar el término literatura porque esta ya se vincula a los libros. Recordemos que en el Renacimiento se inventa la imprenta, lo que produce que mucha más gente empiece a leer, que se reproduzcan libros de muchos más diversos géneros científicos, literarios, y que la cultura se difunda de forma más rápida. Ya en la actualidad se definió la literatura como función poética o como extrañamiento, como uso del lenguaje que lo sacaba de su uso cotidiano. Eso es más o menos, de forma bien resumida, lo que vimos hoy día. Y yo tengo un aviso que darles. Desde Puntaje Nacional estamos participando de una iniciativa que se llama Aprendo Emprendo, que es un curso online de innovación y emprendimiento. Se va a emplear la plataforma de Puntaje Nacional y ustedes pueden participar, ver eso, con 2 compañeros y un profesor, y postular a ganar un viaje a Silicon Valley, la cuna de la innovación. Si quieren averiguar de esto, entren a www.aprendoemprendo.cl www.aprendoemprendo.cl. Silicon Valley en Estados Unidos. Espero que esta clase les haya gustado tanto como a mí,
Yo les agradezco toda la participación que tuvieron hoy día y la pasión que le pusieron a la clase, aunque en algunos momentos se desordenaron mucho. Yo también los quiero a ustedes. Sí, yo también votaría por ti. Que les vaya muy, muy bien. Que tengan buen término de semana y buen fin de semana. Recuerden, los que llegaron tarde, que la clase después se sube a YouTube. Así que chiquillos, chiquillas, que les vaya muy bien. Nos vemos.